malas esas, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué no sabes al compañero reportero que tenemos invitado? ¿Sí? ¿No lo saques de onda? No, él ya me conoce que sí soy medio Él también fue una estación alocada, no va a ser que también se... No, y hacíamos un desmadre. Se destapen los dos y entonces... A las luchitas, vamos a las luchitas. Sí. Este es un programa serio, puedo recordar, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Qué dijo el alcalde? No entiendo nada. ¿De qué, oiga? Pues de lo que vas a decir. Es que en el transcurso de la semana, no sé si usted recuerda, fue la administración de el gobernador, válgame Terrazas, Francisco Barrio Terrazas. No seas tan llevado. Yo pensé que Joaquín Francisco Barrio Terrazas. En un traslado, ya ve que, bueno, pues a ellos los protegen los ministeriales, en aquel entonces pues eran los judiciales. ¿Con lo del radio? Sí, ¿se acuerda que le dijeron que nos aumentara, que se le aumentara el impuesto? Válgame, ando sacando, le digo, que les aumentara el sueldo. Le decía, señor gobernador, aumentenos el sueldo, pero con malas palabras, que les aumentara el sueldo. Nunca pensaron que los estaba oyendo. No, sí, pues por eso fue, o sea, con eso fue la intención. Eso fue la intención, utilizaron el radio de la Policía Judicial en el momento en que trasladaban a Francisco Barrio Terrazas a un evento que se escuchó en la frecuencia que les aumentaran el sueldo. Sí. Pues algo similar pasó aquí en Ciudad Juárez ahora en esta administración del alcalde Héctor Muriel Lardizábal, pero no fue que les aumentaran el sueldo, sino que les aumentaran los arrestos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Lo que hizo el presidente municipal, aseguró que esta mañana que se investiga ya la comunicación que se escuchó el martes en la frecuencia de la Policía Municipal, en la que presuntamente se dio la orden a los oficiales, específicamente de la zona centro, de arrestar a 10 personas para que cumplieran su cota, su estándar. 10 personas. Mínimo, como mínimo, fuera. Exactamente, caigan quien caiga. Exactamente, tránsito. Sí, igual de en tránsito también se maneja. Pues el presidente dijo que se va a investigar, que no se va a tolerar, que después de que surgió este rumor de que mandos policíacos piden a los agentes la cuota de 10 detenciones mínimas, el alcalde Héctor Murguía pidió a los elementos denunciar a los jefes y que aplican esta medida. Dijo que es inaceptable que se den estas situaciones, al igual que los arrestos por no portar identificación o por la forma de vestir de la ciudadanía. Murguía pidió a los habitantes denunciar estos actos, así como a los mismos agentes, poner la queja sobre sus superiores para cesarlos de su cargo. Pero se han puesto estas quejas en la mesa de seguridad. Ya se han puesto quejas. Y él que decía, compruébelo. Hasta que no lo pusieron en la frecuencia de la radio, ¿ya lo creyó o cómo está el asunto? El alcalde siempre ha minimizado la mala actuación de los policías. Y no lo hace por proteger a los policías, no. Lo hace por seguir conservando la figura idealizada que él, en lo particular y en exclusiva, tiene del jefe policíaco. Porque toda la ciudadanía, independientemente de los agachones empresarios que le firmaron un desplegado de bienvenida a Leizaola, ellos, y que no lo conocían, que no sabían cómo había actuado, que tal no lo veían subirse al ring y ya le habían dado la corona de campeón, y el presidente municipal tienen idealizada la labor del señor Leizaola, es su punto de vista. Entonces, todo lo que hagan los policías, acuérdate que el señor presidente municipal dice que no existen tal número de denuncias ante derechos humanos. Y él le doy toda la razón, pero toda la razón se la doy al alcalde. Voltéame a ver y pregúntame, quiero ver la interrogación en el iris de tus ojos, el por qué. Porque no existe una comisión de derechos humanos respetable aquí. No. Bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, José Luis Armendáriz, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, siempre ha dicho, pues hay como 46 denuncias, pero ninguna recomendación. Denuncias, pues sí, tú puedes denunciar, puedes ir a la fiscalía, te amedrentan, pero acciones concretas. Y además,
Pues la Comisión de los Estatal de los Derechos Humanos, la visitaduría aquí en la ciudad o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues solo recibe, pero pues no tiene línea jurídica. Que no valen para un cacahuate. Mira, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la cual el señor Soberanes tiene un alto puesto, es un luchador social importante. Él fue el presidente de la Comisión Nacional. El ombudsman. No, del DF, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bueno, pues acuérdate tú de que Meyer es uno de los más grandes investigadores políticos de nuestro país. El señor, no me acuerdo cómo se llama esa epidemia, puso un amparo para que no se quemaran las boletas del 2006. La misma la puso la revista Proceso. Sí, la misma la puso la revista Proceso. No, la Comisión Internacional dijo, párenle, no las quemen todavía. Ya las van a quemar. Sí. Por los, ¿cómo se llaman los señores? Los de estos, los del IFE, pues. Sí. Déjame entender esa llamada. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. A sus órdenes. Mire, respecto a lo que comentan de los cuerpos policiales, quisiera... ¿No me oye? Sí, lo estamos oyendo. ¿Pero? Sí, le escucho. Discúlpeme. Respecto a lo que comentan de los cuerpos policiales, pues, mire, el día sábado detuvieron a mi hermano porque traía aliento alcohólico. Los policías. No, tránsito. Tránsito, miren, sí. Bueno, ok, estamos correctos, que incurrió en una falta. Pero resulta, se llevan en la camioneta y él deja en su camioneta su teléfono, su sombrero, cosas de valor. No, pues le dejó, le dicen manos de Lutero. Es un saqueo, señor Gómez. Claro. Es un saqueo. No. Y ya platicando con otras personas, me comentaba uno de ellos que a él le había sucedido lo mismo. Le sacaron toda la gasolina. Le desmantelaron el radio para quitárselo, o sea, ¿en manos de quién estamos? Pues ya sabe de quién. Y hace uno la queja y ellos, ahí en tránsito dicen que el personal de las grúas. Entonces, si saben que están incurriendo en esas situaciones, ¿por qué no toman otras medidas? O sea, sabemos perfectamente pues que los agentes de tránsito, me imagino que toman las cosas. Porque todavía hicimos la llamada al celular de mi hermano, que era un celular bueno, de esos modernos, y la persona que nos contestó dice, no, este celular lo compré hace una semana. Cuando se lo acaban de sacar el sábado, unos días antes. Es una cosa tremenda. Es una pillería tremenda, sí. No, pero dejar cosas de valor en una camioneta que detiene. Es que los bajan, don Manuel, los bajan. Ya no les dan oportunidad de que agarren sus cosas, sus pertenencias. Y más, si la persona va solo. Pues mire, esperémonos que la presidencia municipal haga el PAN para que nos vaya peor. Pues sí. Pues ¿para dónde volteamos? No, y lamentablemente nosotros los ciudadanos no hacemos nada tampoco. Desafortunadamente. ¿Te lo dijo? Así es. Siquiera aquí nosotros nos ponemos a que nos rempan la boca. Exactamente. Ándale pues, don Manuel. Gracias. Hasta luego. Pues servimos de desahogo cuando veamos. Sí. Cuando veamos. ¿Cómo lo ves, Rogelio? Sí, pues muy bien. Dicen que cuando desahogan se minimizan tus problemas. Sí. Yo no tengo problemas. Me mantengo ahogado, pero no borracho. Desahogar, ¿verdad? Sí, platicar sus problemas. Bueno, ¿qué estás haciendo, Claudia? Nada, estoy ahogando. Sí, estoy desahogando y estoy aquí con la liga. Estoy dando una liga. ¿Qué significará psicológicamente que esté jale la liga? Estoy pensando, no sé. Se me hace que sí, a querer formar un grupo extremista en contra de los policías. Sí, en contra de los abusos. La liga contra los abusos. Sí, voy a ¿algo más? La liga del 23 de septiembre. No, calla boca, no. No, esto va a ser la del 14, a mí todavía me tocó. De octubre. A mí todavía me tocó. ¿Qué te tocó? La liga 23 de septiembre. ¿Cómo? Ya medio guangona, pero les tocó. Verlos participar. ¿En dónde? No, ahí por mi casa. No, a mí no me tocó. Yo era... ¿Sabías tú que yo andaba en la iglesia? Hay dos personas? No, o sea, a mí me tocó porque me tocó ver una acción así y después al día siguiente que mis hermanos mayores pues veían las noticias y decían, no, es que pertenece a la Liga 23 del noticieros. Y en periódicos, y luego ya después ahora que me pongo a estudiar, a leer libros, sí actuaron aquí anduvieron. Claro, aquí en la calle
donde se hace aquí en la avenida de la Raza, donde se hace un triángulo, ahí ya balearon a un policía, a 2 policías. Y luego a una dama aquí en el Banco de las Américas, creo que era Banamex, a una lideresa de la liga. Fíjate, no, pero fíjate que... ¿Qué se iba a decir de la liga? Yo conozco a 2 maestras que estuvieron militando en la Liga 23 de septiembre y que son maestras de unas universidades, Patito, que hay aquí fuera. ¿Sí? Sí. Y no sé si de los alumnos les enseñan defensa personal o civismo. Y en las Casas Grandes, ¿te acuerdas cuando existía ahí las populares, las tiendas? Ahí también. Y eran de la liga. Bueno, entonces, señores, fue todo, sí, señores. La comisión total no tenemos fe en la comisión. Entonces los comerciales que salen a la tele ya no los voy a creer. ¿A cuáles? A los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ay, acuérdate tú cuando lleva de salida Baeza, el señor, ¿cómo se llama? El exgobernador. José Reyes Baeza. ¿Cómo nos atiborró de anuncios del Seguro Popular? Sí. ¿Y qué es el Seguro Popular actualmente? ¿Un bodrio? Ahí siguen todavía. Sí, pero ya con más mesura. ¿Sí? Ya cierta vergüenza de anunciar esos fracasos. No, pero ahora van a... La última nota que salió del Seguro Popular es que iban a ir a invitar a la gente a que renovara su... Pero no te digo que le están diciendo a los derechohabientes de ahora en adelante, como hay muchos afiliados, los exámenes de laboratorio los costarán 100 pesos. ¿Pues? Válgame Dios mío. ¿Cuánto costará la torta que van a traer los niños? Pobre. Cuando dijo, acuérdate que en su inicio del sexenio dijo el presidente, cada niño mexicana que nazca en este tiempo traerá su torta. No, pues qué torta serán. ¿Qué no va a ser del Chavo del Ocho? Acuérdese de que el que dijo que va a defender el peso como un perro. Sí, pero él defendió el peso, pero de su familia. Es de su hermana Margarita. Sí. Vamos a un corte.